Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este subcanal. El día de hoy quiero hablar de esta preciosura que son las dalias. Así es de que no se vayan y quédense conmigo hasta el final del video para que vean que la información que les comparto es muy interesante. Comencemos. La dalia es una planta originaria de las zonas tropicales y subtropicales de México. Fue declarada el 13 de mayo de 1963 por el presidente Alfonso López Mateos como la flor nacional símbolo de México, que está ligada a su tradición, historia y cultura, pero también fue descubierta en la antigua Europa en el año de 1784 en la Nueva España. Entre las principales características tenemos: primero, es perteneciente a la familia de las Asteraceae. Segundo, son plantas bulbosas. Tercero, sus flores son de diferentes tamaños, colores y fragantes. Cuarto, presentan una altura de hasta 1 metro de alto, pero en las especies pequeñas llegan a los 30 centímetros de altura. Sus tallos son flexibles, sus raíces son fuertes, presentan abundantes hojas. Es muy preciada por su espectacular bouquet, pero también la utilizan en la cocina, en la gastronomía, en ceremonias como forrajera y medicina también. Entre las diferentes variedades que existen, las más destacadas son, primero, la pompón y segundo, la mini, entre otras especies. Pocas flores reúnen tanta belleza, delicadeza y elegancia como lo da la dalia, pues resulta también de muy fácil mantenimiento. Luego de esta planta viajar de México hacia Europa, claro, que fue en el siglo XVI aproximadamente, y establecerse allí en el viejo continente, esta fue una planta que cautivó precisamente por su belleza. Dentro de su familia botánica se incluyen más de 2000 especies. Esta planta hay que tener en cuenta que a la llegada de su floración, debido al peso de la flor, los tallos, como son débiles, alargados y muy delgados, se van a doblar por su peso. Entonces ahí es necesario que nosotros debamos entutar para que evitemos que se partan estos esquejes, que es donde van las ramificaciones florales. Cuando sembremos esta planta en terreno abierto, debemos dejarle una distancia de aproximadamente unos 30 centímetros entre plantas, para que así evitemos la aparición de hongos. También le podemos ayudar esparciendo o fumigando con azufre. Esta es una planta perenne que requiere unos cuidados mínimos y fáciles al cultivar, tanto en el suelo del jardín como en sus macetas. Una de las curiosidades que me llamó fue su nombre, pues no se llamó dalia, sino Nahuatl-Atlococotlicoxil. Voy a dejárselo escrito porque si es difícil de pronunciar, de escribir mucho mejor. Bueno, este nombre significa flor de tubo acuático. El 4 de agosto fue declarada el Día Nacional de la Dalia en México. Entre todos los colores que hay, el azul es el menos existente o el más difícil de encontrar, para no decir así que no existe.
Comenzaremos hablando por el riego. Aunque esta es una planta muy resistente al calor, agradece el riego abundante y frecuente en temporada calurosa y con mucha frecuencia. Es necesario evitar mojar las hojas y las flores para así evitar el exceso de humedad. En cuanto a la luz y la ubicación, esta es una planta que podemos tener tanto en interior como en exterior. La semisombra le viene muy bien, pero también debemos tener en cuenta que si queremos que la planta tenga un mejor desarrollo, pues va a requerir mucha más luz de lo necesario. En cuanto a su clima, el clima templado le sienta súper bien, pero no soporta las heladas y tampoco la que se le ubique en lugares donde se ventile mucho o donde haya temporadas de aire o ventilaciones muy grandes. Su temperatura es ideal que oscile entre los 22 grados centígrados. Y en cuanto a el abono que debemos utilizar para esta planta, el humus de lombriz junto con el bosaki o el compost son ideales. Eso sí, lo que debemos hacer es renovar en cada invierno. Tras plantar la dalia, uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es que debemos reafirmar o compactar un poco la tierra sobre el bulbo y luego regar. De esta forma lo vamos a hacer para poder mantener la humedad y así darle el respectivo seguimiento de los respectivos cuidados. Para hablar del sustrato con respecto a esta planta, sería necesario una buena mezcla de materia orgánica. Si la tenemos en una maceta, vamos a necesitar que esta maceta tenga buenos orificios para que así le proporcione un buen drenaje y no sufra de encharcamiento. En cuanto a las plagas y enfermedades, pues esta es una planta que es un poco susceptible así a plagas o a grandes plagas y enfermedades. Más sin embargo, los pulgones, el virus del mosaico y los hongos la persiguen. Y los animalitos que más la aquejan o que más la afectan son los caracoles y las babosas. Pero para eso, pues el remedio que tenemos a la mano más rápido y efectivo es colocando un plato o un cuenco con cerveza. En cuanto a la poda de esta planta, se hace el respectivo corte desde la parte de abajo del tallo, luego de que ya haya pasado su floración, porque debido al desgaste que tiene al regalarnos la floración, empieza a colocarse de un aspecto muy feo. Entonces debemos cortar todas estas ramificaciones viejas. En cuanto a su reproducción, esta es una planta que se aconseja reproducirla en época de primavera. Se hace por medio de tubérculos que vamos a escoger la parte de la intersección que va del tallo con el bulbo, unido al bulbo. Esto nos avisa, por ejemplo, en otoño, cuando ya están las flores marchitas, que debemos recoger el bulbo y guardar en un sitio fresco, poco húmedo y oscuro, en el caso de los países o de los sitios donde se den las 4 estaciones. Si no presenta estaciones, no pasa nada, lo podemos dejar donde está sembrado y ya está. Y para terminar, les aclaro que cuando vayan a sembrar los bulbos, lo hagan en época de primavera, que es más o menos entre abril o a mayo. Entonces vamos a escoger el bulbo o la semilla, el tubérculo, y vamos a hacer un orificio de unos 15 a 20 centímetros de profundidad. Lo vamos a colocar ahí
y uno de los detalles que debemos tener en cuenta es que el bulbo debe mirar hacia arriba. Tapamos con sustrato y no lo vamos a regar, vamos a esperar hasta que este nos dé su primer brote. Y de esta forma lo vamos a seguir haciendo y le vamos a mantener la humedad para que se siga desarrollando. Bien chicos, espero que el contenido de este video haya sido de su agrado y les sea de mucha utilidad para quienes tienen dalias en su jardín. Invito a quienes lleguen aquí por primera vez a que se suscriban, activen esa campanita de notificaciones para que estén al tanto de todo lo que suceda aquí. Regálame un like si este contenido fue de su agrado, compartan en sus redes sociales para que sigamos creciendo y no siendo más chicos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.